Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en una emisión más de su programa Medicina Inocua. Conocimiento que genera salud y bienestar. Debemos recordar que este es un programa auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango, el Laboratorio Homeopático y de Investigación. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Luis Olivas Loya, con un tema de gran importancia en la actualidad y yo creo durante todo el curso médico. El tema es diabetes y medicinas complementarias. Y queremos primeramente saludar al doctor Olivas. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos con ustedes precisamente para tratar temas de salud y su tratamiento, su manejo a través de las medicinas complementarias. Las medicinas complementarias no se limitan solamente a ciertos trastornos funcionales, sino que pueden manejar múltiples trastornos, múltiples enfermedades, como puede ser la diabetes. Precisamente en este día vamos a abordar acerca de la diabetes. La diabetes sabemos que es un problema de salud muy importante, es un problema que afecta a un gran porcentaje de nuestra población y esto pues creo yo que va a ser de su interés. Bueno, primeramente podemos iniciar, pues mucha gente dirá, ya yo sé que es diabetes, pero realmente no sabemos en sí una definición de la diabetes. ¿No la podría obsequiar usted? Bien, sí, la diabetes como sabemos es un trastorno metabólico que consiste básicamente en una disminución o en una total falta de producción de insulina por parte del páncreas en el cuerpo humano. En el ser humano, el páncreas es el encargado de fabricar una sustancia para el transporte y el metabolismo de los azúcares, básicamente de la glucosa, y cuando este elemento, esta hormona falta o se produce en forma inadecuada por parte del páncreas, se va a producir lo que conocemos como diabetes. Diabetes desde el punto de vista etimológico la palabra diabetes significa paso a través de un sifón. Esto se refiere, y la definición original se daba precisamente porque el individuo, la primera manifestación que presentaba era precisamente la poliuria, es decir, el exceso de orina hacía sospechar que el individuo estaba eliminando el agua que ingería en ese momento, y es por eso que la diabetes tiene este nombre tan curioso, debido a que la gran cantidad de agua que excretaba a través de las vías urinarias hacía pensar que no era capaz de retener el agua y la eliminaba en forma casi instantánea. Entonces, precisamente a esto se refiere la diabetes. La diabetes, cuando se conoció originalmente, precisamente se identificó como un trastorno en el que el individuo orinaba una mayor cantidad de lo normal en una persona saludable. Bueno, dentro de la definición nos acaba de mencionar que la diabetes es un problema metabólico, que se debe a la falta o a la mala utilización de la diabetes. Entonces, con esto quiere decir que ¿cuántos tipos de diabetes existen? La diabetes en general, como mencioné anteriormente, es un trastorno que se caracteriza por una total ausencia de insulina, en la producción de insulina por parte del páncreas, o una insuficiente producción por parte del páncreas de la insulina. Cuando un individuo produce una total ausencia, o no produce, vamos a especificarlo bien, no produce insulina, esto generalmente nos da un tipo de diabetes que en general se le conoce como diabetes insulino dependiente. Esto se refiere a que el individuo necesariamente necesita recibir la insulina del exterior para poder sobrevivir, para poder mantenerse saludable y para poder mantener sus funciones. A este tipo de insulina también se le llama diabetes tipo 1 y generalmente se desarrolla en las primeras etapas de la vida. Debido a que el individuo no produce insulina, entonces las manifestaciones pueden ser desde la muy tierna infancia hasta etapas de la adolescencia o años de juventud. También existe
diabetes no insulino dependiente, que es la diabetes del adulto. Esta generalmente se produce o se diagnostica en la edad adulta de un individuo, debido a que este individuo deja o produce muy poca cantidad de insulina. Al producir poca cantidad de insulina y estar sometido a un gasto mayor o a un requerimiento mayor de insulina, esto hace que se presente una deficiencia en el transporte de la glucosa y se manifiesta generalmente en la edad adulta. En la edad adulta porque, aunque produce insulina, se hace insuficiente precisamente en cierta etapa de la vida y se puede manifestar o se manifiesta de hecho en la edad adulta, y generalmente no requiere el manejo con insulina, es decir, se conoce también como diabetes no insulino dependiente. Entonces, la diabetes en general la podemos clasificar en dos grandes grupos, que son la diabetes insulino dependiente y la diabetes no insulino dependiente. Pero déjeme decirle que también se han tomado en cuenta otro tipo de hiperglicemias, es decir, de otros eventos en los que se puede elevar la cantidad de glucosa en la sangre, y que también se puede muy bien clasificar dentro de las diabetes que se pueden presentar en un individuo genéticamente predispuesto. Por ejemplo, tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una hiperglicemia, un aumento en el requerimiento de producción de insulina durante la etapa de la gestación, y la mujer generalmente no produce este aumento en los requerimientos de insulina, y se puede manifestar una hiperglicemia única y exclusivamente durante el embarazo. A este tipo de diabetes también se le conoce como diabetes gestacional. Existen otros tipos de hiperglicemias, es decir, elevaciones de la glucosa, también en situaciones muy especiales o muy específicas, como pueden ser durante el manejo prolongado con cierto tipo de medicamentos que pueden ser diabetógenos, o sea, que pueden producir o desencadenar cuadros de hiperglicemia en el ser humano, como pueden ser los esteroides. Los corticoides generalmente inducen o pueden pueden favorecer la aparición de hiperglicemia, y esto puede hacer que efectivamente se presente una hiperglicemia o una diabetes asociada a cierto tipo de medicación. Esto es entre otras. Existen otro tipo de hiperglicemias que posiblemente comentaremos más adelante. Ok, bueno, entonces queda claro que básicamente existen dos tipos de diabetes ya como problema metabólico. Nos acaba de decir que también existe una alteración en la cual se eleva la cantidad de azúcar en el cuerpo durante el embarazo en las mujeres y se llama diabetes gestacional. Entonces, ¿cuáles son las causas? Usted nos acaba de decir que existe la diabetes tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuál es la causa de la diabetes tipo 1? Bien, en general la diabetes como un trastorno metabólico que se presenta, como dije yo, en una gran cantidad de individuos y en nuestra sociedad con mucha mayor prevalencia cada vez más, debido a que existen desórdenes en el tipo de alimentación, y el tipo de alimentación se ha transformado mucho en los últimos años, entonces esto se ha incrementado. Pero quiero decirle que la causa de la diabetes, obviamente que sabemos que existen factores genéticos que predisponen a que se desarrolle la diabetes, sabemos que la interacción de estos factores genéticos con los factores ambientales, que son los inadecuados hábitos alimenticios, favorecen la presentación de la diabetes, no solo de la diabetes tipo 1, sino de la diabetes tipo 2 también. La diabetes es un síndrome que se refiere precisamente a una falta de producción de insulina o una inadecuada producción de insulina, y esto lo vamos a percibir como diabetes precisamente. En la diabetes tipo 1 se refiere simplemente a que existe una deficiencia muy importante o una falta total en la producción de insulina, entonces sus manifestaciones van a ser desde muy temprana edad, y en la diabetes del adulto o en la no insulino dependiente se va a manifestar más tardíamente, en la edad adulta. Entonces, pero la causa sabemos perfectamente que influyen factores genéticos y factores ambientales, es decir, la interacción de una predisposición genética desde el punto de vista genético y los malos hábitos en la alimentación, la obesidad que predispone en forma importante a que se presente este trastorno, son, diríamos,
los factores etiológicos de esta enfermedad, son las principales causas. Entonces podemos resumir que la diabetes es consecuencia de la interacción de los factores genéticos con los factores ambientales que favorecen la aparición de la enfermedad. Ok, entonces queda claro de las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que al final de cuentas, bueno, se debe tener mucho cuidado con estos dos padecimientos, ya que son de gran problema y de gran presentación en nuestra población. La mayoría de la población antes no se conocía, antes era muy poco común que una persona dijera tengo diabetes. Ahora menciona algo muy importante, la obesidad. Y en estos tiempos, bueno, la obesidad está incrementando y con eso quiere decir que va a incrementar el total de casos de nuevos de diabetes. Entonces esto nos va a traer un gran problema a nivel mundial, no solamente en México y en Durango. Claro, por supuesto, sabemos precisamente y se conoce muy bien que desgraciadamente a nivel mundial y mucho más en nuestro país, el incremento de la diabetes se ha dado en forma muy importante en las últimas décadas debido a precisamente a que desafortunadamente somos el segundo país en obesidad en el mundo, y esto desafortunadamente sabemos que la obesidad es un predisponente a que se presente un gran número de enfermedades de todos tipos, pero principalmente las enfermedades metabólicas, como en este caso. La diabetes en nuestro país, si no es la primera causa de muerte ya en la actualidad, sí es una de las primeras 2-3 causas de morbilidad y mortalidad en nuestra población. Entonces definitivamente este es un problema de salud muy importante que debe de ser, pues la función del médico debe de ser precisamente prevenir y debe de ser poner en alerta sobre los factores que en un momento dado pueden predisponer a que se desencadene este padecimiento, que si bien, como había dicho anteriormente, tiene un componente genético muy importante, los factores ambientales, los factores alimenticios están muy directamente implicados y por ello definitivamente pues debemos de hacer promoción en una adecuada alimentación, en incrementar el ejercicio y en disminuir precisamente las causas o la obesidad en este caso como factor predisponente de la diabetes. Quiero decirle que hasta hace muy pocos años la diabetes hasta hace unas cuantas décadas, era un padecimiento totalmente intratable, totalmente incurable, totalmente muy difícil de manejar, debido a que, en primer lugar, no existían las herramientas tecnológicas adecuadas para hacer un diagnóstico oportuno, tampoco existían los tratamientos adecuados en relación a que la insulina como sustancia utilizada en terapéutica, pues tiene muy pocos años de utilizarse, serán unos 50, tal vez 60 años que se utiliza la insulina como sustituto terapéutico, como aplicación terapéutica en la diabetes. Entonces, anteriormente, efectivamente, tiene usted razón, había mucha incertidumbre y muy mal manejo de la diabetes. Cuando se hablaba de diabetes, pues casi el individuo ya estaba predispuesto a tener una vida muy corta o a tener una serie de complicaciones que afortunadamente en la actualidad las podemos prevenir, porque también quiero decirle que la diabetes es una de las enfermedades que, como afecta a todo el organismo, tiene implicaciones en todos los órganos de nuestro cuerpo, pues puede traer complicaciones a cualquier nivel y por ende puede ser promotora de muchas enfermedades, de muchas alteraciones, tanto morfológicas, tanto anatómicas como funcionales en diversos órganos de nuestro cuerpo. Bueno, aquí acaba de mencionar algo muy importante. Dijo que se debe a factores ambientales, factores genéticos. Hay mucha gente que dice, bueno, mi mamá es diabética, mi hermano también es diabético, entonces, ¿yo voy a ser diabético? Muy interesante esta pregunta, debido a que sí, efectivamente, sabemos que existe, cuando conocemos los antecedentes y que existen antecedentes familiares para desarrollar esta enfermedad, sabemos que
que existe una mayor predisposición de ese individuo. Efectivamente, cuando se tienen los antecedentes, obviamente que hay que tomar las medidas preventivas necesarias para que el padecimiento no llegue a presentarse. Pero es importante por esto, porque el hecho de que un individuo tenga antecedentes de diabetes en su familia, cercanos a su familia, única y exclusivamente nos habla de la alta predisposición que tiene. Pero para que se desarrolle la diabetes, en la mayoría de los casos se requiere la interacción de esos factores genéticos con los factores ambientales. Los factores ambientales van a ser los que propicien o los que desencadenen el cuadro clínico de la diabetes, es decir, la manifestación propia, es decir, el trastorno metabólico se va a manifestar únicamente con la interacción de los factores genéticos, la carga genética que ya tiene el individuo y las situaciones ambientales que pueden propiciar el que se desarrolle o el que se presente ya en sí el padecimiento, son los detonantes. Entonces, definitivamente es la interacción. Con esto quiero decir y quiero aclarar que no por el hecho de que existan los antecedentes heredofamiliares cercanos respecto al desarrollo de esta enfermedad se va a desarrollar. Obviamente que se tiene una gran predisposición, una gran susceptibilidad a desarrollar, pero si se tiene cuidado y si se toman las medidas preventivas adecuadas, obviamente que la mayoría no desarrollarán ese padecimiento. Es decir, esta es nuestra labor, es informar y decir que precisamente la mayoría de las enfermedades, conociendo precisamente su origen, conociendo su causa, podemos llegar a prevenirlas. Ok, entonces aquí menciona los factores ambientales. Principalmente hay mucha gente que desconoce cuáles son estos factores o qué es lo que nos puede llegar a causar. Teniendo la predisposición genética, ya nos explicó que no necesariamente, si yo tengo la predisposición y llevo una adecuada, no tengo esos factores ambientales en mi contra, no voy a presentar la diabetes. Pero ¿cuáles son esos factores ambientales? Muy bien, es muy interesante, sí, definitivamente hemos visto el incremento en la presentación de la diabetes en estas últimas décadas debido a que los factores precisamente a los que me refiero se han incrementado, son de uso cotidiano en nuestra sociedad, y esto definitivamente hace o lleva o tiene como consecuencia el hecho de que se desencadene el cuadro clínico. Los principales factores ambientales que hacen que la diabetes se desencadene en una persona predispuesta son básicamente los factores alimenticios. El incremento en el consumo de alimentos energéticos, básicamente, cuando hay un desbalance en la ingesta de medicamentos productores de calorías en relación a los que son poco productores de calorías, definitivamente son un factor y el más importante para que se desencadene la diabetes. Definitivamente el alto consumo, sobre todo de los elementos altamente procesados como son la harina blanca, por ejemplo, el azúcar blanco, que son elementos muy energéticos que producen muchas calorías, definitivamente son los principales factores que favorecen la aparición de la diabetes. Estos son los factores ambientales más importantes, pero no son los únicos. Existen muchos factores ambientales también, como habíamos dicho anteriormente, cualquier situación o cualquier hábito que haga que se incremente el peso en el individuo, también favorecen la aparición de la diabetes. Es decir, la obesidad es un factor también que desencadena y que hace que esa predisposición se manifieste y se desencadene este cuadro clínico. Pero existe otro factor también muy, muy importante, que es tal vez, al igual que la alimentación, uno de los principales promotores en que aparezca este trastorno. Me refiero a la vida sedentaria. La vida sedentaria es un aspecto que desafortunadamente también está en incremento constantemente. Ya en la actualidad no sabemos caminar. Generalmente todos en una ciudad tenemos un vehículo, es muy poco la actividad física que realizamos, y esto también es un factor predisponente para que se desencadene la diabetes. El no consumir las calorías
que el no gastar las calorías que consumimos a través de la alimentación hace precisamente que seamos sedentarios, y el sedentarismo también favorece la aparición de la diabetes. Existen otros muchos factores, ¿por qué no decirlo? La cuestión tensional en la que vivimos todos los días, el aspecto del estrés constante al que nos sometemos en una sociedad como en la que vivimos, que desafortunadamente no falta, no hay día y no hay momento en el que nuestro organismo esté libre del estrés. Desafortunadamente esas son pues consecuencias y son pagos que tenemos que hacer por vivir en sociedad y en grandes conglomeraciones urbanas, y esto definitivamente que también es un factor ambiental que hace y facilita la aparición de la diabetes. Entonces existen una gran cantidad de factores ambientales que definitivamente la mayoría de ellos los podemos prevenir, los podemos disminuir y podemos hacer o retrasar la aparición de esta terrible enfermedad. Yo creo que podemos hacer énfasis en que la labor del médico es sobre todo preventiva. Hay que prevenir, y los factores ambientales, la mayoría de los que desencadenan la diabetes son prevenibles, se pueden prevenir fácilmente. Bueno, doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y continuamos con más preguntas sobre este tema, que es la diabetes y medicinas complementarias? Gracias. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Este es un programa auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. Bueno, estamos aquí, debemos de recordar que estamos con el doctor Olivas, estamos teniendo una plática sobre diabetes y medicinas complementarias. Ya le habíamos hecho algunas preguntas, nos ha aclarado algunas dudas, pero todavía quedan, ¿verdad? Porque este es un tema muy grande y se puede extender mucho tiempo. Bueno, otra de las dudas de la gente que podemos tener o que podemos presentar es la diabetes. Yo ya tengo diabetes, yo voy con un médico y me dice, bueno, usted es diabético. ¿La diabetes yo la puedo curar o se puede controlar nada más, o qué es lo que pasa? Muy bien, es muy interesante el planteamiento que hace. Sí, sabemos precisamente, y a través de los múltiples campañas que se hacen para sensibilizar a la gente acerca del manejo de la diabetes, sabemos que es un trastorno que debemos de controlar. Sabemos que es un trastorno que no es curable, no se puede curar, pero que podemos controlar de tal manera que el individuo pueda llevar una vida plena, una vida totalmente normal, libre de síntomas, libre de trastornos, libre de complicaciones, y vivirla tan ampliamente, es decir, ser tan longevo como cualquier individuo que no padece este padecimiento. Sí, definitivamente, la diabetes, si bien no se cura, es totalmente controlable, totalmente manejable, y eliminar o alejar de ella el que se complique y el que tenga problemas posteriores, el que ponga en riesgo la salud del individuo. Y si tuviéramos la suficiente cultura en el sentido de disciplinarnos en los aspectos que favorecen su desarrollo y aparición, yo creo que la diabetes no tendría por qué presentar ninguna complicación posterior. Bueno, queda claro que podemos evitarla, pero ya cuando hay personas que la padecen o la pudiéramos padecer independientemente, usted dice que se controla. ¿Mediante qué medicamentos? Hay mucha gente que dice, bueno, ya tengo la diabetes, voy con el médico, me da 5 o 6 pastillas y me dice que ya no se va a curar. En ocasiones me dice, usted siga comiendo lo que usted comía, y con las pastillitas se le va a estar disminuyendo su azúcar. Bueno, este es un punto muy en cierta forma erróneamente manejado por la gente. En ocasiones nos dicen hay que comer, pero no quiere decir que lo mismo. O sea, debemos de tener un cuidado en nuestra alimentación, y mucha gente piensa que con las pastillas o con el medicamento se va a controlar su diabetes
o se va a curar, y hay otra gente que sí le preocupa y dice, doctor, ¿yo tengo que estar mucho tiempo o toda la vida con las pastillas? Bien, sí, esto es bien interesante. Hay que puntualizar aquí varias cosas. En primer lugar, hay que decir que el individuo que padece diabetes, bueno, pues es un individuo, es una persona única y obviamente que se va a manejar en forma individual. Es decir, cada paciente requerirá un tratamiento específico para él. Cada paciente requerirá un consejo específico para él y cada paciente requerirá un manejo muy específico para él. Sin embargo, quiero decirle que sí, efectivamente, la mayoría de las veces el paciente, al sentirse controlado, ya sea con medicamentos por vía oral o a través de la aplicación de inyecciones de insulina, generalmente se descuida en el sentido de evitar los agentes que pueden desencadenar una hiperglicemia y toma poco en cuenta o más bien olvida que debe de seguir observando los factores que en un momento dado pueden hacer que se presente una crisis de hiperglicemia, es decir, una elevación repentina o paulatina de la glucosa en sangre, es decir, de la hiperglicemia. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el diabético, si bien se puede controlar con el manejo tanto de hipoglucemiantes orales como con la insulina, nunca debe de dejar de observar los elementos nutricionales, es decir, los elementos externos que favorecen el que se presente la hiperglicemia. Es decir, nunca debe de dejar de observar la disminución en el incremento de elementos energéticos o de calorías en exceso. Siempre debe procurar mantenerse en el peso ideal para evitar posibles complicaciones y obviamente que también es muy recomendable practicar alguna actividad física como ejercicio físico para disminuir o gastar las calorías que ingiere y también, obviamente que también el consejo sería mantenerse relajado lo más posible, es decir, disminuir la carga de estrés que maneja todos los días. Esto quiere decir que si bien la podemos controlar a través de un manejo con medicamentos alopáticos, es muy importante el tener en cuenta todos los factores o manejar todos los factores y evitar todos los factores que son desencadenantes de una hiperglicemia. Y aquí me parece muy importante mencionar, si bien las pastillas y el tratamiento que se da a través del tratamiento alopático es efectivo, esto sería innecesario si el individuo, en la mayoría de los casos, sobre todo en la diabetes tipo 2 o en la diabetes del adulto, sería innecesario el manejo farmacológico de la diabetes si el individuo observa adecuadamente sus hábitos alimenticios sobre todo y sus hábitos de actividad física. Esto es muy importante. Quiero decir con esto que, y esto es muy importante, la mayoría de las veces cuando un individuo con diabetes no ingiere las calorías en exceso, solo las necesarias, generalmente no requiere un manejo farmacológico. Generalmente el solo observar una dieta adecuada, un ejercicio adecuado para su condición física, para su sexo, para su edad, la va a mantener totalmente normal, controlado en sus niveles de glucosa sanguínea. Entonces, esto definitivamente es muy importante. La diabetes puede manejarse, sí, con alopatía, pero puede también manejarse estrictamente con hábitos dietéticos adecuados y hábitos de ejercicio, hábitos de actividad física también adecuados. Esto es muy importante. Bueno, ahorita hasta el momento hemos hablado de el manejo en cuanto a cuestiones dietéticas y a cuestiones alopáticas. Pero en esta ocasión estamos tocando el tema que pues, es diabetes y las medicinas complementarias. Las medicinas complementarias, bueno, son muchas. Dentro de ellas, se encuentra la homeopatía. La homeopatía sería muy útil para el manejo de la diabetes. Es muy interesante esta pregunta y qué bueno que la hace porque sí, efectivamente, la diabetes puede ser manejada desde muchos puntos de vista. Puede ser manejada desde el punto de vista alopático muy adecuadamente.
Puede ser manejada desde el punto de vista herbolario, también muy adecuadamente. Fíjese que existen muchos elementos de carácter de medicina natural que sí ayudan efectivamente en el control de la diabetes, desde el muy conocido nopal hasta una gran cantidad de productos vegetales que sí, efectivamente favorecen el consumo y favorecen el metabolismo de la glucosa en forma muy adecuada, o la no absorción de la glucosa cuando es ingerida en exceso. También cabe mencionar que la acupuntura en muchos de los casos puede favorecer y puede ayudar para el manejo de la diabetes. Y también lo que usted acaba de mencionar, la homeopatía puede ser muy adecuada para el manejo de la diabetes, y creo yo que es muy oportuno mencionarlo. La homeopatía es, vamos a decir, una de las herramientas que pueden retardar o favorecer el que se presente la diabetes cuando existen factores predisponentes muy importantes. Esto digo yo que es muy importante porque la gente generalmente relaciona a la homeopatía con la ingesta de azúcar. Hasta hace muy pocos años la homeopatía se presentaba en forma de granulitos, en forma de tabletitas que tenían un sabor dulce, un sabor muy dulce, que hacía temer que un diabético no pudiera ingerir homeopatía. Pues no, esto no es así. El diabético puede ingerir homeopatía, aunque sea en glóbulos o en gránulos homeopáticos, en los famosos chochitos, sí la puede ingerir, debido a que los gránulos y el medicamento homeopático generalmente viene preparado en lactosa. La lactosa, o sea, los granulitos están hechos de lactosa, es azúcar de leche, es un poco diferente a la glucosa, y esto hace que no le afecte al diabético. Por otro lado, es tan poca la cantidad de lactosa que se ingiere que no debe de tener ese temor el diabético de ser manejado en homeopatía de esta manera. Pero también quiero decirles que la homeopatía en la actualidad tiende a manejarse cada vez más en solución, en gotas. En la actualidad ya la mayoría de los homeópatas recetan gotas que no tienen sabor o tienen un ligero sabor a alcohol muy ligero, que también definitivamente no perjudica en nada al diabético. Y esto pues es muy importante, porque también, así como la herbolaria, así como la acupuntura, así como los cuidados higiénicos normales, también la homeopatía es muy efectiva en el manejo de la diabetes. Es decir, la diabetes en la actualidad sabemos que se puede manejar con muchas herramientas terapéuticas, y también, bien importante, se pueden asociar unas con otras. Es decir, la diabetes se puede manejar si está tomando sus medicamentos alopáticos, sus medicamentos del sector salud, sus medicamentos que le proporcionan en el Seguro Social, en el ISSSTE. Es muy fácil y es en la mayoría de las veces muy adecuado. Se puede asociar con otros tratamientos, ya sea con herbolaria, con acupuntura o con homeopatía. Es decir, la diabetes permite un manejo adecuado casi por todas las vías, y es por ello que en la actualidad ya no debería haber complicaciones de la diabetes, porque se puede manejar y tenemos muchas herramientas y se pueden asociar todas esas herramientas. Ok, entonces queda claro que no solamente con la homeopatía se puede llevar a cabo un manejo de la diabetes, sino que también con la acupuntura, con la herbolaria, y no debe ser exclusivo el manejo alopático. También se puede conjuntar con estas terapias y se van a obtener muchos mejores resultados y pues obviamente una mejora en la vida del paciente o del que llegue a padecer este tipo de problema. Bueno, entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo ya estoy manejado con alopatía, y usted nos acaba de mencionar que se puede conjuntar el manejo alopático, homeopático, acupuntura, herbolaria, pero mucha gente está cansado a lo mejor hay gente que tiene 20 años con el tratamiento alopático y ya están cansados del tratamiento. Sí, efectivamente, cuando existe, como sabemos que la diabetes es un trastorno crónico, es un trastorno metabólico crónico, y el manejo es prolongado, obviamente que puede llegar a suceder esta situación. El hecho de que se estén aplicando inyecciones durante mucho tiempo prolongadamente puede llegar, sí, a tener un efecto sobre el paciente en que ya no
quiera que se le continúe su manejo. Pero definitivamente el manejo se puede asociar, y quiero enfatizar, hacer énfasis en que la diabetes puede ser controlada con cualquiera de estos recursos, pero sobre todo con dieta y ejercicio. La dieta y el ejercicio son básicos para mantener un control muy adecuado de la diabetes. Bueno, doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes? Gracias. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Medicina Inocua, en el tema de diabetes y medicinas complementarias, y con el doctor Olivas. Bueno, estábamos abordando una pregunta o una cuestión de que si hay personas que ya tienen muchos años con el medicamento alopático y ya están cansados de este mismo tratamiento, ellos recurren en ocasiones a los médicos homeópatas, a los naturistas, a los que manejan herbolaria y a los acupunturistas. Ellos pudieran dejar su tratamiento alopático y ser manejados única y exclusivamente con algún tipo de estas terapias. Muy bien, me parece muy interesante esta pregunta porque me permite hacer varias aclaraciones que creo que son muy pertinentes en este momento. Mire, sí, efectivamente, como mencionábamos anteriormente, existen pacientes que sí llegan a cansarse de llevar un tratamiento, ya sea a través de la ingesta de medicamentos hipoglucemiantes orales, o bien a través de la aplicación de insulina por vía parenteral. Sí, definitivamente, mire, aquí lo primero que hay que hacer es acudir con un médico alternativo, con un médico complementario, primero que sea médico. El que sea médico implica que tenga un título, una cédula profesional que lo avale, y esto da la garantía de que ese médico puede manejar a ese paciente en la forma más conveniente que encuentre para él. Pero nunca dejar o nunca descuidar el aspecto médico, que lo vea como un médico y que esté muy al pendiente de cualquier complicación que pueda llegarse a presentar si abandona el tratamiento alopático. Quiero decirle que en la mayoría de los casos se puede llevar un tratamiento única y exclusivamente con alguna de las terapias que acababa de mencionar. La herbolaria, la acupuntura, la homeopatía pueden muy bien controlar por sí mismas a la diabetes. La diabetes es muy controlable por cualquiera de estos sistemas, pero con la condición de que quien la esté controlando sea un médico que esté debidamente preparado, que tenga una especialidad y que sea médico, definitivamente, para estar vigilando en forma adecuada al paciente. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, el médico ya una vez que decide que sí puede manejar con alguna de las alternativas o con una de las medicinas complementarias de la diabetes, obviamente que el paciente tiene que ser muy consciente que no lo puede abandonar en la mayoría de los casos en forma abrupta, es decir, el tratamiento alopático no se puede abandonar así de golpe. El médico será el que le diga la manera de cómo lo va controlando y cómo puede ir sustituyendo el tratamiento alopático con cualquier otro tipo de tratamiento. Pero sí, definitivamente sí se puede manejar. La mayoría, sobre todo la diabetes del adulto, la diabetes no insulino dependiente, puede ser manejada casi con cualquier procedimiento terapéutico alternativo o complementario. Pero quiero enfatizar, y yo creo que es una de las labores más importantes de este programa, enfatizar y en hacer siempre la aclaración de que cuando usted acuda a una medicina complementaria, a una medicina alternativa, tenga perfectamente en cuenta que debe de ser un médico quien la esté aplicando para que esto garantice una mejor eficacia y una mejor atención y de alguna manera garantice el que está siendo atendido en forma profesional. Bueno, con esto queda claro que sí se puede llevar a cabo, pero como nos acaba de señalar, que no debe ser brusco el cambio, o sea, no dejar o suspender el tratamiento alopático para sustituirlo con uno de estos, sino que el médico determinará su momento y si es definitivo el retiro de estos medicamentos. Bueno, hemos estado viendo primeramente la definición, qué tipos de diabetes existen, a quienes nos dan, a quienes no, factores que lo desencadenan, pero nos hemos olvidado de
aspecto muy importante. Hay gente que ya presenta la diabetes y durante muchos años por desórdenes en cuanto a la ingesta de sus alimentos, en cuanto a desorden de llevar adecuadamente su tratamiento farmacológico, llegan a tener complicaciones. Y mucha gente es a lo que le teme de la diabetes, a las complicaciones. ¿Cuáles son las principales y a qué se deben estas complicaciones? Muy bien, muy bien. Es interesante esto que puntualiza. Efectivamente, la diabetes o el que el azúcar se eleve o que haya una elevación de la glucosa a nivel de la sangre, pues definitivamente puede no dar o dar muy pocos síntomas. Sin embargo, cuando no se maneja adecuadamente esto durante periodos largos, cuando existen un manejo inadecuado de la diabetes, pueden llegarse a presentar muchas complicaciones. Las complicaciones pueden ser a cualquier nivel. Acordémonos que la glucosa en sangre, o sea, la hiperglicemia, el aumento del azúcar en la sangre, pues puede afectar a todo el organismo. En general, el azúcar o la sangre que dura por mucho tiempo en la glucosa va a ir a cualquier célula, va a ir a todas las células, va a ir a todo el organismo y puede afectar en cualquier parte del organismo. Sin embargo, la diabetes se puede complicar y es muy frecuente que se complique en diversos órganos que desafortunadamente ponen en riesgo, cuando se alteran, ponen en riesgo la vida del paciente. Sí, es muy frecuente que se presenten complicaciones a nivel de la retina, por ejemplo, de los vasos de la retina. Existen la retinopatía diabética, por ejemplo, que existe una gran alteración y es muy frecuente que cuando no se maneja adecuadamente la diabetes, es muy frecuente que se complique y que en los ojos y que el paciente vaya perdiendo su vista gradualmente hasta llegar a perderla por completo. Entonces esa es una complicación que desafortunadamente cada vez es menos frecuente, pero sí se presenta todavía en la actualidad cuando no existe un manejo adecuado de la diabetes. Cuando también se maneja inadecuadamente y existen altos niveles de glucosa por mucho tiempo, también pueden presentarse complicaciones en las extremidades. Acordémonos muy también en épocas pasadas que era muy frecuente el que a los pacientes diabéticos se les mutilaba de algún miembro, se les amputaba un dedo, un pie o toda una extremidad por complicaciones, sobre todo de tipo circulatorio y neurológico a nivel de las extremidades. Esto es una complicación que también afortunadamente ya es cada vez menos frecuente, pero se sigue presentando y obviamente que es una complicación grave que también requiere un manejo pues ya mucho más especializado, mucho más profundo en el manejo del paciente con estas complicaciones. También existen complicaciones, muy frecuentemente vemos complicaciones a nivel renal. Desafortunadamente la alteración circulatoria también a nivel de los riñones también es una complicación muy frecuente de la diabetes y es muy frecuente que un diabético termine padeciendo, cuando no ha sido adecuadamente manejado, termine padeciendo trastornos en la función renal. Muy frecuente el hecho de que se complique con una insuficiencia renal crónica y esto desafortunadamente sigue siendo muy frecuente. Yo creo que es una de las principales complicaciones que tiene la diabetes en la actualidad. Entonces sí, definitivamente, cuando no se maneja adecuadamente la diabetes, definitivamente puede tener este tipo de complicaciones que son muy serias, muy graves y muy costosas en su manejo para lograr mantener al individuo en una vida aceptable para su desempeño rutinario. Ok, bueno, como ya había mencionado un poquito anterior, para llegar a las complicaciones se debe tener un desorden en estas dos cosas, en continuar la ingesta excesiva de la glucosa y en el desorden en el tratamiento. Cuando ya tiene la persona, ahora sí, ciertas complicaciones, algunas complicaciones, ahora sí acude al médico, ahora sí está decidido a llevar un tratamiento al pie de la letra. En estas ocasiones acuden con su médico alópata, les da sus medicamentos y luego posteriormente quieren, por todos los medios, acuden a la homeopatía, a la herbolaria, a la acupuntura
Se puede, bueno, en estos casos, la medicina complementaria les ayuda ya cuando se encuentran en este estadio de complicaciones. Bien, sí, qué interesante, porque sí, efectivamente, la mayoría de las veces el médico recibe al paciente cuando está siendo manejado y la mayoría de las veces ya llega con alguna complicación, pero hay que observar cuál es la complicación y cuál es el grado de complicación que se tiene en cada una de las áreas que están complicadas. Sí, efectivamente, hay muchos casos en los que existen complicaciones a nivel de la retina, a nivel del riñón, o bien a nivel de las extremidades, o bien a nivel de los nervios, o bien a nivel circulatorio, que pueden ser muy bien manejados, que pueden ser muy bien atendidos con medicinas complementarias. Pero cuando ya existen complicaciones que son muy graves, muy serias, en muchos de los casos pueden ser irreversibles. Es decir, hay casos en los que el manejo que se puede dar con medicina complementaria pues es parcialmente efectivo, pero en la mayoría de los casos puede asociarse al manejo alopático. El manejo alopático para la diabetes y el manejo con medicinas complementarias nunca se va a contraponer, nunca se va a oponer una terapia a la otra. Al contrario, sí pueden beneficiar al paciente, pero será el médico el que defina hasta dónde puede beneficiar a este paciente, de acuerdo a la gravedad y a la evolución, a la seriedad pues de la complicación. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo quisiera dar por último el consejo y no dejar de insistir en que la diabetes, su presentación se puede disminuir su prevalencia mucho con solo observar los hábitos alimenticios adecuados, los hábitos en ejercicio adecuados y no tener ninguna restricción en cuanto a que se pueda llevar cualquier tratamiento, se puede evitar. Entonces vamos a tener entonces que la diabetes la podemos disminuir muchísimo, única y exclusivamente con evitar o mantenernos en un peso adecuado y con una actividad física adecuada, una alimentación adecuada. Bueno, doctor, creo que estamos llegando al final de esta edición más de Medicina Inocua, con este tema muy interesante, y hemos tocado ciertos puntos importantes. Obviamente quedan muchas dudas, quedan muchos problemas, quedan muchas preguntas aún todavía, debido a que es un tema de gran importancia y de muchas complicaciones, de mucha información que podamos tener sobre este tema. Pero pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Nada más nos queda agradecerle a usted y a todo el público que nos ha visto en esta edición más de Medicina Inocua. Debemos de recordar que hay que atendernos, hay que evitar, no esperar a tener una enfermedad para acudir al médico, hay que hacerlo antes. Claro, por supuesto. Yo les daría un último consejo a nuestros amables televidentes. Qué bueno que nos escuchan. Este programa tiene la intención de ofrecer información acerca del uso de las medicinas complementarias y alternativas para bien de su salud. Que la pasen muy bien y nos vemos en una semana y hasta luego. Mejora tu salud. Medicina Inocua. Hasta la próxima.